¿Qué tal, queridos cibernautas? Muy buenos días. Ya estamos aquí en la última llamada. Estamos transmitiendo desde neopoliticatv.org, aquí en Coatzacoalcos, estado de Veracruz, Llave, República Mexicana. Queridos cibernautas, el día de hoy iniciamos un nuevo ciclo en este modesto proyecto que lleva a partir del día de hoy como nombre La Última Llamada. Hemos reestructurado nuestro proyecto, pero en la esencia sigue siendo la misma. Es una ventana que se abre nuevamente con una nueva fisonomía, pero que espiritualmente es la misma. Vamos a tratar temas centrales, porque ese es el centro de este proyecto, espirituales, que tiene que ver con la ufología, con la ecología, por supuesto que con la exopolítica y con fenómenos paranormales. Hemos escogido como ícono central de este renovado proyecto, a partir del día de hoy, nada más ni nada menos que el juicio final, que ustedes pueden apreciar, de Miguel Ángel Buonarroti, pintura que está desde el Renacimiento en la Capilla Sixtina, allá en el Vaticano, en Roma. Y también hemos añadido una flota de UFOs, de ovnis, porque, bueno, de eso se trata. El punto, el centro, el kern, el meollo de este proyecto, de este programa, de este modesto programa, que es hablar precisamente de nuestros hermanos mayores y de su próxima, ya muy pronta, aparición masiva en nuestro planeta, queridos cibernautas, de ese tamaño. También tengo el honor de presentar a el nuevo integrante de este panel, que se cargará de la parte científica. Por favor, ahí tienen ustedes al señor doctor Fernando Rueda Martínez, quien se va a encargar del área de toda la parte científica. Él tiene una agenda académica y de investigación muy apretada. Sin embargo, ha accedido a participar con nosotros, lo cual nos honra, repito, y vendrá a sus videoconferencias de manera eventual, dado lo apretado, repito, de su agenda académica y de investigación. Desde aquí mandamos un saludo respetuoso al señor doctor Fernando Rueda Martínez, y muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este modesto proyecto. Muy bien, queridos cibernautas, hoy, decidí presentar la relación de los extraterrestres con los gnósticos. Había prometido para el día de hoy, aquí tengo el libro, dentro de los textos apócrifos de Ach-Amandi, pero prefiero ir más a fondo, al principio, antes incluso del libro secreto de Juan, para darle continuidad a todo lo que hemos venido hablando en este caso, de lo que es el proyecto finalmente, que es el retorno, porque ya comenzó el Apocalipsis, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, ni más ni menos, a este planeta.
Como ustedes recordarán, hablamos de temas centrales aquí, pero todo en torno a ese contexto. El Apocalipsis ya es algo aceptado por las religiones, por la filosofía de la ciencia, incluso, no todos, pero ya los principales empiezan a preguntarse, porque ya se ha fusionado la astrofísica con las profecías del libro sagrado de Juan, el más amado de todos los discípulos de Jesús, nuestro Salvador. Y ya se han fusionado la ciencia en este caso y las profecías de Juan para darnos ya la evidencia innegable de que los últimos tiempos han comenzado. Queridos cibernautas, aquí en su momento tratamos esto, comenzaron desde el 23 de septiembre de 2017 con la alineación de los astros. Queridos cibernautas, por eso estamos muy preocupados por llevarles a ustedes en esencia cuál es el mensaje de Jesús. Y a esto es lo que estamos dando seguimiento. Pero antes, queridos cibernautas, vamos a comenzar con algo increíble que acaba de suceder apenas en agosto de este año en Jerusalén, queridos cibernautas. Y al mismo tiempo quiero hacer eco del llamado que han hecho ufólogos de mucha mayor trascendencia que este humilde comentarista y analista, su servidor, y que quiero hacer eco y unirme a este llamado. Queridos cibernautas, a todos los líderes políticos de nuestro planeta Tierra, les decimos que pronto, muy pronto, estarán aquí ya masivamente. Esto es algo que los principales ufólogos que se acaban de reunir en el último congreso apenas en septiembre pasado, me refiero al último congreso, al tercer gran congreso mundial de ufología, en la que estuvieron las figuras cimeras y más destacadas de la ufología global. Pero lo que hoy vamos a presentar es algo increíble, queridos cibernautas. Por eso me atrevo a unirme a este llamado de esas grandes figuras de la ufología mundial para sumarnos pues con todo respeto y modestia, porque si veo, y esto ya lo dice un servidor, veo que por ejemplo Vladimir Putin está muy empapado de este asunto. El más maquiavélico de todos los líderes políticos mundiales está muy empapado de lo que está pasando. Tiene incluso una estrategia ya exopolítica. Está en el centro mismo de este asunto, Vladimir Putin. Trump, por su parte, bueno, a pesar de su controvertida personalidad, no hay que olvidar que él es un empresario, es un magnate, es un hombre de negocios, pues tiene presente esta visión, pero es un hombre inteligente. De ninguna manera lo estamos subestimando y sabe a través de organizaciones de inteligencia, de la NASA misma, de la CIA, que esto es una realidad innegable también. Por eso me atrevo, con todo respeto, a hacer también un llamado al presidente de la República Mexicana a que esté preparado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también, y a todos los demás líderes, que sería algo larguísimo mencionarlos. Pero bueno, hemos mencionado a quien es sin duda el más importante, también China, por supuesto, y todos los demás. Aquí no hacemos menos a nadie, pero bueno,
baste con esto porque tenemos el tiempo muy limitado, además, para tratar hoy estos asuntos. Así que por favor pongan mucha atención, queridos cibernautas, a este video que me parece que es sumamente revelador de la presencia de nuestros hermanos mayores que vienen a salvarnos por misión directa encargada por nuestro Padre Celestial. Y si no, véanlo ustedes con sus propios ojos. Por favor, queridos cibernautas. Por favor, David. Adelante con el video. Primero veremos los vídeos recaudados de personal naturales en el Estado de Israel, en el momento del ataque terrorista de Hamás. תראה כמה! אחד. יציאה, יציאות, קבלו כמה יציאות. כמה יציאות! וואו, תראה מה הולך פה. חבר'ה, תיכנסו בפנים! ¿Se han dado cuenta de algo insólito en el video? Mírenlos completamente, haré un estudio profesional y las unificaré para descifrar este grande misterio. וואו. החיים שלו ראיתי כזה וואו. וואו. תקשיבי, זה על הבית שלנו, זה לא מצחיק. וואו. החיים שלו ראיתי כזה וואו. That's from Gaza. That's Gaza. Guys, get out of the sky. We need to go undercover. Here. Get under, quick. En vista que hemos visualizado este ataque terrorista de Hamás, acompáñenme a descifrar lo que Dios hace con los misiles terroristas. El Dios de Israel envía parte del ejército del cielo, los llamados querubines expuestos en el libro profético de Ezequiel, para defender al pueblo escogido de Dios y no lo hacen las fuerzas armadas del Estado de Israel, porque solo lo hace Dios. Veamos. Empezamos con esta grabación, les hago una pregunta. ¿Por qué unos misiles en vez de bajar la trayectoria suben y explotan? Revisemos bien la grabación. Ahora, la cúpula de hierro no puede redirigir el misil, solo va a hacer contacto con el misil terrorista y destruir la amenaza latente al pueblo de Israel. De ninguna manera, y de ningún modo, puede existir este tipo de variación anómala en un misil que se ha programado la trayectoria. Ahora, veremos esta toma en otro ángulo, aquí sí quiero mucha atención. וואו. החיים שלו ראיתי כזה וואו. וואו.
Ahora, analicémoslo. Hasta aquí, los misiles no tienen problemas. Los 4 primeros cohetes suben. Y explotan. וואו. וואו. Lo mismo pasa con los 9 misiles restantes. Suben y explotan. Ahora veremos esta toma impactante, sobremanera, los ángeles de potencia de Dios cómo destruyen los misiles y el proceso de ejecución es intersectar el misil, atraerlo con un tipo de electromagnetismo altamente energético la masa, subir o elevar el misil y proceder a la destrucción del armamento terrorista de Hamás. Veámoslo detenidamente. Cada vez que el misil toma mucho más brillo de lo normal, es cuando el ovni o el querubín de Dios comienza a ejecutar la destrucción del misil. Te haré una pregunta: ¿viste las luces pequeñas blancas palpitando suavemente al lado de cada misil? Llega un momento que cuando ese objeto pequeño palpita, el misil también lo hace, por lo que la energía electromagnética aplicada al misil es aplicada forzadamente. Acercaré la cámara para verlo detenidamente. Aleluya, gloria a Dios. ¿Lo vieron, hermanos? Here, get under, quick! That's from Gaza. That's Gaza. Guys, get out of the Aleluya, sky. gloria a Dios. ¿Lo vieron, hermanos? Here, get under, quick! That's from Gaza. That's Gaza. Guys, get out of the sky. We need to go undercover. Here, get under, quick! Ahora, por si ustedes dudan, veamos cómo opera la cúpula de hierro de Israel para que crean que Dios derriba los misiles a través de sus ángeles de potencia y no es el ejército israelí. El ejército israelí solo lanza un misil para 13 misiles que están por venir, pero lo más sorprendente es que al lanzar el primer misil, una luz aparece al costado del misil. Lo que le lleva a que el ejército de Israel avisa a parte del ejército de Dios que se aproximan misiles, y los ángeles de Dios, también llamados querubines u ovnis, destruyen el misil en el aire. Haré un acercamiento para que lo veas. Fíjate que primero brilla el ovni, proyectándole en forma de V al misil. Lo más obsoleto de la cúpula de hierro es que lanzan solo un misil y después de 20 segundos vienen más de 13 misiles de los terroristas de Hamás, por lo que el ejército israelí no puede hacer nada para defender a Israel, porque lo hace Dios. לפחות של כיפת ברזל, בהחלט שינוי מאותו מבצע עופרת יצוקה 4 שנים לאחור. ניר, אנחנו איתך? כן, אני מקווה שאתם שומעים אותנו, רואים אותנו. עכשיו גם רואים אותך, כן. כן, אז נגיד ככה, אנחנו סופרים עכשיו את המספרים לקראת סיכום הלילה הזה או הערב הזה, למעלה מ-70 שיגורים ככלל מאחר הצהריים, עם 25 יירוטים מוצלחים של כיפת ברזל. האחרון ראיתם יחד איתנו כאן ממש בשידור חי, ובעצם זו המשימה עכשיו, הפריסה של כיפת ברזל שמשיגה תוצאות, והפעילות של חיל האוויר באזור הרצועה, ואנחנו רואים כל פעם את הניסיונות האלה לשקר. Aún en esta toma frontal se ve claramente cómo los misiles ascienden y explotan por sí mismos. Y no los destruye la mentira de antimisiles de la cúpula de hierro. Solo lo hace el Dios de Israel, y lo que me da ira es que el gobierno lo oculta, y no dicen que solo Jehová es Dios. Quizás los que estén en los altos rangos en la presidencia y armada de Israel, sean de la misma manera satanistas y quieren evitar que esta información llegue a todos los confines de la tierra. Sabemos que los Illuminatis quieren que se oculte todo tipo de información altamente clasificada. Y este tema no es la excepción. הם מנסים לכיוון אשדוד, לכיוון סדרות ונתיבות ובאר שבע, ובינתיים באמת בהצלחה מאוד מרשימה של הכיפה, אבל זה מאמץ נמשך. אנחנו רואים את הפעילות כאן לאורך
Esta es una de las formas correctas de derribar misiles, un misil para un solo objetivo. Gobierno israelí, dejen de mentir. The Iron Dome system marks a technological breakthrough in CRAM interception. The system is composed of a detection and tracking radar, battle management and control unit, and a missile firing unit. The radar detects and identifies the rocket launch and monitors its trajectory. Target data is transmitted to the battle management and weapon unit for processing, and the threat's trajectory is quickly analyzed and the impact point estimated. If the site of the rocket's fall is defined as a protected area, a command is given to launch an interceptor against the threat. The interceptor receives trajectory updates from the BMC via uplink communication. When the interceptor approaches the target, it uses its radar seeker located in the interceptor head to acquire the target and guide the interceptor to within passing distance in order to detonate the target's warhead. After detecting a high-speed threat, the system launches the interceptor within seconds at precisely the right time to enable target interception while ensuring that all target debris fall outside the protected area. Iron Dome also has the capability to intercept short-range targets, including Grad rockets and 155mm artillery shells. Iron Dome offers a technological breakthrough in short-range rocket interception. The interceptor is inexpensive, effective in all weather conditions, and can be easily integrated with existing radar and detection systems. It has a unique warhead designed to ensure high-probability target detonation. Iron Dome offers highly successful target interception at short range, yet at low cost. The innovative interceptor has a unique warhead, all-weather inception capability, and can handle concentrated salvos effectively. Como ven, es un misil para un objetivo, no es un misil para 3 objetivos. It provides a high cost-benefit ratio. Y no es lo que hicieron cuando Hamás lanzó 13 misiles, de los cuales Israel arrojó solo uno, y retrasado porque explotó antes de que llegaran los misiles del grupo terrorista de Hamás. כן, נמצא איתנו כאן על רקע התמונות האלה, רגע ניר דבורי, הנה היא הרתה אותה, אנחנו רואים את היירוט. כן, ניר, אנחנו שומעים אותך. אתם רואים את כיפת ברזל יוצאת, הנה. Un periodista francés entrevista a un terrorista de Hamas y le pregunta, ¿por qué no pueden dirigir bien sus misiles para matar a más ciudadanos israelíes? Y el terrorista responde, sabemos dirigir bien nuestros misiles, pero el Dios de ellos los mueve en la dirección de los cohetes o los destruye. Primero veremos. ¿Qué les parece, queridos cibernautas? Ahí está la evidencia. Y sobre todo, la última declaración de Hamas fue su Dios. Dice, nosotros calculamos, hicimos todo bien. Disparamos nuestros 13 misiles correctamente, dice el líder de Hamas. Pero fue su Dios el que los detuvo. Queridos cibernautas, ahí está la evidencia. Muy bien, ahora pasamos al tema central del día de hoy, que es los extraterrestres y los gnósticos. Quisimos comenzar con este video porque pues ya lo último es lo que está aconteciendo ya en estos últimos meses, queridos cibernautas. Repetimos, el apocalipsis ya comenzó en el 2017, precisamente el 23 de septiembre, con la alineación de los astros en la constelación de Virgo, cosa que tratamos ampliamente aquí en este proyecto. Y ahí está las pruebas contundentes, queridos cibernautas, de lo que pasó en Jerusalén
apenas en agosto de este año. Muy bien, queridos cibernautas, pero bueno, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo comenzó todo este largo camino que viene a culminar en estos últimos sucesos, en estos últimos acontecimientos, en estos hechos irrefutables, queridos cibernautas? Pues esto comienza entre el Tigris y el Éufrates, lo que hoy es Irak, en la Sumeria. Vamos a ver el próximo video, los próximos minutos, con mucha atención, y luego vamos a pasar a un tema central antes de llegar a los gnósticos, ya por parte nuestra, como comentario nuestro, quiero decir, con el tema de los esenios, que es algo maravilloso, queridos cibernautas. Adelante, por favor, David. Vídeos recaudados de personal naturales en el Estado de Israel, en el momento del ataque terrorista de Hamas. En 1945, un joven agricultor egipcio descubrió unos recipientes de arcilla en el interior de una cueva, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, Egipto. Dentro de esas vasijas de arcilla había 13 códices encuadernados en cuero, que contenían 52 textos, en su mayoría gnósticos. Estos textos fueron traducidos y están entre los mayores descubrimientos de la historia de la arqueología y la filosofía. Por primera vez, los antiguos gnósticos revelaron sus conocimientos sin la interferencia de algún papa o monarca. Lo que se descubrió fue una visión de la realidad muy diferente a la mostrada por las tres principales religiones occidentales. Los textos gnósticos son una colección de libros hallados en Nag Hammadi, en 1945, que representan los escritos de los primeros cristianos. De hecho, los textos gnósticos fueron escritos por los discípulos de Jesús, a quienes se les apareció después de su resurrección, y revelaron instrucciones y fórmulas para viajar a la vida eterna. Por lo tanto, estos textos son considerados las enseñanzas ocultas de Jesús. Gnosis es una palabra griega, que significa conocimiento. Los gnósticos creen que todos nosotros teníamos una chispa divina, la cual se manifestaba en nuestro cuerpo físico como un vehículo para la exploración de este reino. Pero al final nuestra chispa divina quedó atrapada en este reino, y la única manera de escapar de la vida en la tierra era alcanzando el conocimiento, la iluminación, o la gnosis. El gnosticismo es la autorrealización o iluminación de nuestra chispa divina. Los textos de Nag Hammadi son cruciales para entender el inicio del cristianismo, es decir, la verdadera forma del cristianismo. Muchos fueron escritos entre 200 y 400 años después de Cristo, antes del cristianismo y la codificación del Nuevo Testamento. Así que, en realidad es una historia o enfoque distinto sobre el cristianismo, y lo más importante es que son las enseñanzas de Jesús vivo, reencarnado o resucitado. El cristianismo tradicional, el Nuevo Testamento, se centra en lo que Jesús dijo cuando estaba en un cuerpo terrenal. Estos textos son la enseñanza de Jesús en su cuerpo celestial al cual regresó luego de su resurrección, para ayudar a los gnósticos y guiarlos al más allá, y navegar por los reinos de la vida eterna, el reino de los cielos. Ya que los textos de los gnósticos contienen las enseñanzas del Jesús viviente, eran una amenaza para el cristianismo tradicional. Es por eso que son atacados por cristianos ortodoxos o tradicionales. Hubo un interesante movimiento, que ocurrió aproximadamente entre el año 600 a.C. y los primeros años después de Cristo, casi 1000 años, cuando de pronto surgieron un montón de teorías filosóficas, como algunas de las planteadas por Platón, y más tarde, los gnósticos llegaron y adoptaron algunas de esas teorías. En la India sucedió algo similar. A menudo comenzaban como una filosofía, como el budismo, cuando Buda dijo que los dioses no eran la mayor fuerza aquí.
Estas teorías generalmente buscan ayudar a la gente a evadir el proceso de reencarnación. Por ejemplo, algunos filósofos griegos que siguieron a Platón dijeron lo mismo. El proceso de reencarnación, según las viejas historias de la creación, era necesario para crear una raza de esclavos. Básicamente había que mantener un alma en el cuerpo humano, mantenerla atrapada allí, o al menos regresar, si se quería que la raza esclava siguiera adelante. De eso habla una de las primeras historias de la creación. Cuando fuimos modificados genéticamente tenían que ponernos un alma, tenían que poner una conciencia en esos cuerpos para que funcionaran. Pero, ¿y si la conciencia nos dice, estoy harto, preferiría ser otra cosa? No quiero volver y ser de nuevo un esclavo en estos estúpidos planes de construcción, o morir de hambre y todo eso, o ser atacado por estos alienígenas. Así que básicamente se tuvo que iniciar un proceso de reencarnación involuntaria. Y estas teorías filosóficas comenzaron a decirnos: tienes que evitarlo, no es saludable. Esto fue bastante revolucionario. Y no necesariamente se tienen que evitar, es solo tener la opción de elegir si se quiere o no. Ahora mismo, hay todo un proceso de influencia alrededor del estudio de experiencias cercanas a la muerte, o también los estudios de vidas intermedias que afirman que hay un poderoso sistema de persuasión, que hacen que los humanos regresen. Los manuscritos del Mar Muerto son libros escritos por los místicos judíos, que se llamaban a sí mismos los esenios. Estos eran individuos que afirmaban que estaban viviendo con ángeles, y que habían recibido enseñanzas sobre la transformación en seres celestiales. Sus textos fueron escondidos cuando Roma invadió Palestina en el año 70 después de Cristo. Los escondieron en cuevas. Fueron hallados furtivamente en 1947, y causaron gran sensación en todo el mundo al ser descubiertos. Son esencialmente de naturaleza gnóstica, porque los mismos esenios eran gnósticos. Estaban interesados en la autorrealización y la perfección del cuerpo humano, la transformación del cuerpo en una forma celestial o ente de luz. Los manuscritos del Mar Muerto no eran gnósticos como los de la biblioteca de Nag Hammadi, pero su núcleo es de naturaleza gnóstica. Cuando leemos los manuscritos del Mar Muerto, queda muy claro que los esenios, estos místicos judíos y gnósticos, estaban teniendo encuentros cercanos del primer, segundo, tercer y cuarto tipo. Dijeron que estaban viendo ángeles. Estaban viendo cosas en el cielo. Se abrían portales en el cielo. Pero más allá de eso, también tuvieron encuentros cercanos del quinto, sexto, séptimo y hasta octavo tipo. Un encuentro cercano del octavo tipo es la transformación en un ser celestial. Los manuscritos describían claramente a los humanos siendo capturados, posiblemente abducidos, como diríamos en una conversación moderna, pero no lo consideraban una abducción. Son llevados al reino celestial, y transformados en seres extraterrestres o entes celestiales por los ángeles, que a su vez eran extraterrestres. Por lo tanto, los manuscritos del Mar Muerto son un primer momento de revelación. Eso es justo lo que son. Cuando fueron descubiertos en 1947, hubo un evento paralelo, el accidente de Roswell, en el cual por primera vez en la historia moderna, tras el avistamiento de Kenneth Arnold, de un escuadrón de discos voladores, la conciencia colectiva comenzó a considerar realmente la posibilidad de visitantes alienígenas, posterior a este accidente. Así que es una convergencia muy significativa, la sincronía entre los manuscritos que emergen de la Tierra, al mismo tiempo que un disco celestial se estrella en Roswell. Ahora tenemos esta mezcla de información, es decir, ¿cómo se relacionan ambos temas? Es posible que algunas entidades descritas en los textos gnósticos, como los arcontes, por ejemplo, coincidan con las supuestas entidades que se encontraron en el platillo que se estrelló en Roswell. Cuando los esenios hablan de tratar con alienígenas, ¿son ángeles o es algún tipo de raza celeste o extraterrestre? Son preguntas muy importantes. Ellen Wambach realizó una encuesta interesante en la que interrogó a miles de sujetos de regresión hipnótica, y les sugirió: ¿querías volver después de la vida intermedia? ¿Querías volver a la Tierra? 2/3 decían que no querían regresar. Es igual con las experiencias cerca de la muerte. El Dr. Long ha señalado que antes de que se vayan, e incluso cuando van a volver, dicen:
no quiero regresar. Eso demuestra que hay un problema con este proceso. Se contrasta los estudios y la información sobre la reticencia de quienes tienen estas experiencias, y su renuencia a volver a la Tierra, para demostrar por qué estas teorías habrían surgido, como con el budismo, porque no deberíamos tener que volver. Pero luego, los estudios modernos muestran este poderoso proceso de persuasión, para lograr que la gente regrese como si tuvieran una misión, o tuvieran algo que aprender. Entonces la gente decide volver. Pero la vida humana puede ser buena. Si las condiciones mejoran, la vida humana puede ser divertida. Ahora mismo hay mucha evidencia, en los estudios de experiencias cercanas a la muerte, y vidas intermedias o sobre la reencarnación. Es un trabajo de gran calidad realizado por profesionales. Es inevitable concluir que efectivamente la conciencia está separada del cuerpo y que el cuerpo depende de esa conciencia. Le llaman espíritu o alma. Los antiguos griegos desarrollaron una teoría filosófica que decía que el cuerpo se volvió una prisión para el alma. Esta sería entonces la idea gnóstica, derivada de las teorías griegas y que se hizo muy popular, incluso entre los primeros cristianos. No tienen que ser una prisión para el alma. Es solo la forma en que fue manipulada en esta amnesia de vidas intermedias en la que olvidamos, en la que ya no podemos recordar que somos, de hecho, una conciencia que tiene una larga continuidad. Entonces, esta vez podría ser una prisión. Pero si empezamos a recordar, si nos damos cuenta de esto, podría ser solo un patio de juegos. Sería un patio de juegos para el alma, donde podemos usar nuestros cuerpos y tener todo tipo de experiencias. Así que, depende de lo que hagamos con nuestra experiencia terrenal, la consideramos una prisión, o un juguete con el que podamos jugar. Los textos de Nag Hammadi son muy convincentes. Primero, que estuvieron allí por tanto tiempo. Se estima que tal vez desde 400 a.C., y su información se remonta más atrás. Y segundo, que no podrían haber sido manipulados como otros textos religiosos, que han estado a la intemperie, y podrían haber sido alterados. Porque los textos bíblicos obviamente han sido alterados drásticamente. Y lo que es convincente, es el hecho de que podamos leer lo que realmente dijeron, en lugar de una versión manipuladora. Así que los textos de Nag Hammadi era más bien una confirmación, otra pieza esencial en el rompecabezas de la relación de la información entre lo antiguo y lo moderno. ¿Y de qué nos hablan? Nos hablan de una fuerza a la que llamaban los arcontes. Le decían los sin forma, porque carecen de una en su estado original. Esta fuerza arcóntica es como un virus de computadora. Es un estado de conciencia realmente distorsionado y cuando se manifieste de alguna manera en la humanidad, los llamamos psicópatas. Es un estado de conciencia profundamente extremo más allá de lo psicótico. Los textos describen como esta conciencia, a la que algunos llaman, entre otros nombres, el demiurgo, o el gobernante, creó una realidad falsa mediante la fabricación de una mala copia del original. Entonces vamos ahora a la antigua correlación de modelos, porque lo que ellos escribían en su propio lenguaje, y en su propio simbolismo desde hace mucho tiempo, según hemos percibido la ilusión del tiempo, es de hecho, la creación de la simulación. Desde una perspectiva, Dios y los gnósticos fueron responsables de estos textos y del sistema de creencias gnósticas, describe la manifestación de esta fuerza, como el gran arconte, o demiurgo. Cuando los esenios escribían los manuscritos sabían que esa información era muy valiosa para la humanidad. Fueron perseguidos por Roma. Representaban una amenaza directa a la estructura de poder de esa época. Cuando se hallaron los manuscritos del Mar Muerto en 1947, también representaron una amenaza directa para las estructuras de poder existentes. El gobierno de Estados Unidos y las estructuras religiosas asociadas al cristianismo, porque cuestionaban duramente los orígenes del cristianismo. ¿Era Jesús un esenio? ¿Lo era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue iniciado por Jesús, lo preparó mediante el bautismo. ¿Lo estaba conectando de alguna manera con una raza extraterrestre? De pronto el cristianismo suena como si fuera una religión alienígena, o alguna religión traída a la Tierra, promovida por extraterrestres. Eso es una amenaza directa para los poderes que existen,
Y esa es una de las razones por la que los textos fueron escondidos durante las 3 o 4 décadas. Los informes iniciales revelaron lo que contenían los manuscritos, pero los estudiosos realizaron estudios de muchos de ellos durante décadas. La razón son sus constantes referencias a seres extraterrestres, portales, reinos y ciudades celestiales. Todo tipo de entidades de otros mundos que se describen en los manuscritos, y cómo estos seres enseñan a los esenios y vivían con ellos. Según los gnósticos, la diosa Sofía dejó su hogar en el centro de la galaxia, porque quería crear un mundo lleno de posibilidades ilimitadas. Construyó ese mundo en la Tierra, creando todas las formas de vida que han existido. Su creación fue increíble. La cantidad de formas de vida que creó era completamente diferente a lo que se había intentado antes. En el gnosticismo, Sofía es considerada la contraparte femenina del Creador. También es una renegada, porque se alejó del reino celestial llamado el pleroma, cruzó lo que se percibía como un límite prohibido entre el reino material y el inmaterial, participó en la creación del reino material en que vivimos. La palabra pleroma significa plenitud o culminación. Es comparable con el cielo, y algunos creen que tiene una ubicación física en el centro de la Vía Láctea. Queridos cibernautas, en este video, el responsable de este video deja abiertas las preguntas, como ustedes pudieron notar. La tarea de un servidor el día de hoy será responderlas, afirmando. Lo primero que vemos, queridos cibernautas, es de que no hay una verdad absoluta. Las religiones de ahora, cada una por su parte, dicen tener la verdad absoluta. Esto, queridos cibernautas, en la plena posmodernidad ha sido ya superado. Bendito sea nuestro Padre Celestial. No hay una sola verdad, queridos cibernautas, sino múltiples verdades. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Tampoco nosotros, queridos cibernautas. Los dogmas son ya parte del pasado, del próximo, inmediato pasado. Del inmediato pasado. De la modernidad agonizante, que agoniza en medio de tremendas contradicciones y convulsiones, pero que ya está en estado terminal. En este momento de transición a la posmodernidad, ya estamos entrando a las esferas, al estadio de las verdades. Queridos cibernautas, y digo verdades porque no es en realidad algo nuevo, sino simplemente se está retomando el camino perdido, como se dice en este video. El universo de la tolerancia, del antidogmatismo, queridos cibernautas. El dogmatismo que tuvo su origen en la antigüedad y que resistió durante la modernidad, se ha derrumbado. Por eso se están derrumbando las religiones, queridos cibernautas, y están destinadas a desaparecer. Con la evolución del ser humano, de nuestra especie, hacia más conciencia. Y esto no es estar en contra de las religiones, denostarlas o insultarlas, no, para nada. Es simple y llanamente, queridos cibernautas, el camino de nuestra evolución como especie hacia más conciencia. La especie humana. Condición de nuestra existencia
dentro de este universo que forma parte del multiverso, queridos cibernautas. Es algo realmente fascinante. ¿Y dónde vamos a buscar entonces? Como decían los esenios anteriores a los gnósticos, y quienes los esenios prosiguieron el conocimiento que venía desde la Sumeria y de Oriente. Ahí comenzó todo en la Sumeria, siguió en el Oriente, con grandes iniciados, como Buda, por ejemplo, como Krishna, y prosiguió y llegó a Egipto con los esenios. De ese tamaño, queridos cibernautas. Los esenios, pues, son anteriores a los gnósticos o cátaros, que fueron perseguidos por la Iglesia Católica y que fueron masacrados y asesinados. Esto entra en la historia de los grandes crímenes de las religiones, en este caso de la religión católica. Hay que decirlo, aunque no les guste a muchos, y de la que han participado también otras religiones, creyéndose aún en estos tiempos totalmente ellos desfasados de que ellos tienen la verdad, que ellos son los depositarios de la verdad, de la única verdad, cuando eso pues, ya es algo primitivo y superado, queridos cibernautas. Entonces estamos retomando el camino perdido cuando civilizaciones extraterrestres, muy probablemente, pero muy probablemente, los Anunnaki llegaron a la Sumeria. Queridos cibernautas, Jesús resucitado, y lo he dicho aquí reiteradamente en este modesto proyecto para todos ustedes, cosa que también ya muchos de ustedes lo saben, dijo, todavía vivo, dijo: os traigo un nuevo mandamiento que es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Queridos cibernautas, Jesús encarnado, nuestro Señor Jesucristo, fue un revolucionario en toda la extensión y dimensión no solo de la palabra, sino del concepto mismo de lo que es revolución o transformación. Pero ya una vez que pasó por el martirio y fue sacrificado, porque así tenía que ser, porque voy a decir algo ahorita, casi todos los grandes líderes espirituales y políticos han sido mártires. Ahí está Mahatma Gandhi, ahí está Martin Luther King, y en México ahí está, sin lugar a dudas, Emiliano Zapata. Queridos cibernautas, Jesús ya reencarnado, al aparecerse a sus apóstoles, les dice: el reino de mi Padre está dentro de ustedes, en el entos. Ahí es donde tenemos que buscarlo, que es precisamente la chispa divina de la que hablan los gnósticos. Pero lo más importante de esto es que los gnósticos, como sus antecesores, los esenios, como sus precursores en el país de Sumer y en el Oriente, queridos cibernautas, estaban conscientes o fueron en su momento conscientes a través de buscar en su interior, en su interioridad, que éramos esclavos
de esas esferas, de esas civilizaciones extraterrestres que también sostenían una lucha entre ellos. Había una lucha entre ellos, no para decirlo en términos maniqueos, pero ciertamente, realmente, entre el bien y el mal, entre los que querían explotarnos con todos los recursos energéticos que tiene este planeta Tierra o Gaia, y aquellos que tuvieron misericordia de nosotros, que fuimos diseñados como esclavos genéticamente a través de la ingeniería genética, lo cual hemos venido platicando en programas anteriores, queridos cibernautas. Entonces, el contexto actual, como lo fue desde un principio, es la lucha de nuestro Padre Celestial, que se da cuenta de que fuimos creados para ser esclavos y tuvo en su infinito amor misericordia de nosotros, queridos cibernautas. Por eso esta nueva rama de la política, de la ciencia política, que es la exopolítica, busca crear los protocolos para que seamos respetados como seres vivos, depositarios del espíritu de nuestro Padre Celestial, ante los embates de seres malévolos, de civilizaciones extraterrestres tecnológicas muy avanzadas, que quieren mantenernos prisioneros dentro de este avatar que es nuestro cuerpo. Queridos cibernautas, entonces entramos a este contexto de la historia de la humanidad, que es la dominación, la lucha de clases, aparentemente, pero no es una lucha de clases, queridos cibernautas. Aquí Karl Marx, Friedrich Engels no pudieron ver más allá. Se quedaron nada más en lo terrenal, es decir, en lo que concierne al contexto del planeta Tierra, pero no fueron capaces por su ateísmo de darse cuenta que esto está concatenado con otras dimensiones, queridos cibernautas, ni más ni menos. El problema de la dimensión, el problema de las dimensiones, son 11 dimensiones según la física cuántica. 11 dimensiones. El problema de estas dimensiones es que hay seres que quieren esclavizarnos y otros que vienen directamente de nuestro Padre Celestial, que vienen a liberarnos el día del juicio final. Queridos cibernautas, vamos a pasar en estos momentos a ver el último video del día de hoy para complementar las tesis propias de aquí, de la última llamada. Vean esto con mucha atención, por favor. Hubo una clara influencia hindú y budista en el desarrollo del gnosticismo, que se remonta hasta el año 600 a.C., en Babilonia, cuando los judíos fueron capturados en Jerusalén y llevados a Babilonia, y son inscriptos ante la religión dualista de los zoroástricos. Así comenzamos a entender la idea de la batalla entre la luz y la oscuridad, que es fundamental para el gnosticismo. 300 años después, los judíos místicos se van a vivir a Alejandría, Egipto. Paralelamente a su llegada tenemos misioneros budistas que vienen de la India a Alejandría, donde hay una biblioteca increíble, la Biblioteca de Alejandría, y reuniones de eruditos de todo el Medio Oriente y Asia, todo formulando ideas sobre el mismo tema, la transformación humana y la ascensión a los reinos celestiales. Esto se convirtió entonces en la base del movimiento esenio. El movimiento de los esenios comenzó en realidad con los terapeutas, quienes eran misioneros budistas en Alejandría, llevando su conocimiento a esa parte del mundo. Luego los esenios regresaron a Jerusalén, a Palestina. Se convirtieron en los progenitores de quienes más tarde serían los gnósticos, aquellos que pueden ser descritos como los hijos de los esenios. Pero los mismos esenios son hijos de los misioneros budistas,
que trajeron la gnosis de la India. Así que observamos todo un linaje con los que tratamos de lidiar. Cristo es una fuerza espiritual o de luz. Es transmisible. Sabemos esto porque Juan el Bautista era el bautista esenio de Jesús, y en el bautismo, él le transmitió el Espíritu Santo, que es el Cristo. Después del bautismo, Jesús es llamado Cristo, o el ungido, porque ha recibido esta fuerza o vibración de luz. En el contexto gnóstico, los arcontes son denominados como los gobernantes. Son considerados agentes del Demiurgo, el creador del universo. El apóstol Pablo no es un halagador con los arcontes, al describirlos como seres demoníacos que buscan controlar a la raza humana. Escribió cartas advirtiendo a la humanidad sobre los arcontes, y cómo estaban intentando infiltrarse en la raza humana. En los textos gnósticos se señala que la Tierra estaba siendo invadida por una especie extraterrestre llamada arcontes. Los arcontes son como un parásito espiritual energético intergaláctico, que invade las mentes y la psique de la gente común, y los convierte en una especie de psicópatas. Los gnósticos creían que estas entidades negativas habían entrado en la psique de la mayoría de nuestros líderes, ya fueran reyes o políticos. Predicaban que uno nunca debe caer bajo el dominio de un líder o de una religión, ya que eso nos dejaría expuestos a esas fuerzas alienígenas. Lo que se describe en el Génesis no es la creación del mundo, sino la creación de la simulación. El dios malvado del Antiguo Testamento sería esa fuerza arcóntica. Los gnósticos narraron como desde un enfoque diferente. La Biblia nos habla sobre el momento en que los hijos de Dios, los hijos de los dioses según el texto original, se cruzaron con las hijas de los hombres y básicamente cambiaron a la raza humana. Los gnósticos se refieren básicamente a lo mismo en los textos de Nag Hammadi, pero hablan de la infusión como resultado de lo que ellos llaman el falso espíritu. En realidad, el falso espíritu es una expresión de esa distorsión, y el punto en común a través del tiempo entre una fuerza del bien y otra que representa el mal, que luchan por la supremacía. Cuando la gente habla de tener un lado oscuro, se trata de ese falso espíritu. Los nativos americanos tienen el concepto de dos logos dentro de cada persona. Uno es la bondad, empatía y compasión, y el otro es maldad, violencia y odio. Y dicen que ganará el logo que cada quien alimente más. Por supuesto, tenemos una sociedad en esta falsa realidad diseñado específicamente para alimentar al falso espíritu, que es una distorsión arcóntica, que influye en el comportamiento y la percepción humana. Es una banda de frecuencia, tiene que serlo, porque es una manifestación de la banda de frecuencia arcóntica. El apóstol Pablo narra la teoría gnóstica de la invasión alienígena, la introducción de arcontes en la raza humana, y nos advierte sobre estos extraterrestres que buscan apoderarse de nuestras almas. Los sadoquitas eran los más conservadores del movimiento esenio. Creían en la perfección humana. Es decir, que podemos llegar a ser santos, íntegros, tal como lo eran Adán y Eva. En la versión gnóstica del Jardín del Edén, Adán y Eva no tenían cuerpos de carne y hueso, tenían cuerpos de luz. Y como castigo, el dios Yahvé, del Antiguo Testamento, había creado mantos de piel para la humanidad. Los cuerpos de carne y hueso que ocupan. Los gnósticos intentaban reclamar nuestros cuerpos de luz originales. A eso se refería los sadoquitas como perfección, regresar a nuestra perfección original. Y esto es muy duro para algunos, pues se miran y piensan, ¿quién eres tú para ser perfecto? Nadie lo es. Pero los sadoquitas creían que podíamos transformarnos en seres de luz perfectos, volviendo hacia nuestra forma original. El gnosticismo fue atacado y devastado por el cristianismo ortodoxo, porque afirmaba tener las enseñanzas secretas de Jesús viviente, reencarnado o resucitado. El gnosticismo también promueve la idea de que cualquier individuo puede tener una experiencia personal y visionaria con Cristo resucitado. Si puedes tener eso, ¿para qué necesitas un papa? ¿O un sacerdote? ¿O una jerarquía eclesiástica? No necesitarías nada de eso. La Iglesia vende al Jesús antiguo, sus acciones pasadas. El gnosticismo nos dice que avancemos al futuro, que sigamos adelante. Hoy en día, experimentamos el renacimiento del gnosticismo en todo el mundo. Estamos recuperando el conocimiento de los evangelios gnósticos. También los manuscritos del Mar Muerto,
Y ahora la literatura popular se abre a las verdaderas enseñanzas de Jesús, lo cual es sencillamente increíble. Así que cuando más revaluemos nuestra propia identidad, el pequeño yo hasta el infinito, mientras más expandamos nuestra conciencia, fuera de la banda de frecuencia de la fuerza arcóntica, del espíritu falso, menos impactará a nuestro comportamiento y en nuestras percepciones, y emergeremos del corazón. ¿Qué dicen los gnósticos? El espíritu falso endureció los corazones de la humanidad, justo para lo que fue diseñado. Esta es nuestra conexión con la conciencia infinita. Quieren dominarnos la mente y el vientre, con emociones de baja vibración. No nos quieren aquí. Todo es sistemático. Podríamos hablar eternamente sobre cómo se desarrolla todo, y cómo se hace, pero ¿cómo se deshace? Está allí y todo viene de él. El corazón lo sabe porque está conectado a un nivel de conciencia que sí sabe. Esta sociedad adora el intelecto. El intelecto es inútil comparado con el conocimiento, con la sabiduría que viene de aquí. Por lo tanto, todo el sistema educativo, los medios de comunicación, todos ellos, todas las fuentes de información, están dirigidas al intelecto, no al verdadero yo. Honramos a los científicos porque tienen un gran intelecto, pero tienen una gran conciencia más allá del intelecto. Podemos cambiar eso cuando queramos, porque tenemos el control. La idea de que alguna fuerza externa está en control es completamente falsa. Nos controlan porque nos convencieron de que no tenemos poder, tampoco control sobre nuestras vidas o sobre las cosas que pasan. Y mientras lo queramos, así será nuestra experiencia. Pero podemos cambiarlo ahora, solo hay que tomar la decisión. Para resumir un poco, a los que llamamos reptilianos, también los grises, todos ellos son manifestaciones de esa fuerza arcóntica. Es curioso que los textos de Nag Hammadi mencionen dos de las formas en la que la fuerza arcóntica se materializa. Una vez a través de la forma reptiliana y otra es como un feto gris. Por lo tanto, lo que los reptilianos y los grises están haciendo es la manipulación de la sociedad humana, una élite híbrida y reptiliano humanoide que actualmente representa el 1%. Esa élite y la unión entre reptilianos y grises son la materialización de esta fuerza arcóntica. Y en última instancia, esa fuerza sin forma, esa distorsión, es lo que está manipulando la sociedad humana. Ciertamente casi todos los relatos que se ha encontrado, todos antiguos, como los manuscritos de Nag Hammadi, y todas las personas que han tenido experiencias al día de hoy, hay algo en común entre todos ellos, y es que esta fuerza se alimenta de las emociones humanas de baja vibración, de las diversas expresiones de miedo. Y cuando este secuestro ocurrió, el miedo llegó a nuestro mundo. Esa fuerza arcóntica, ese espíritu falso, es lo que llamamos miedo. Y como solo pueden alimentarse de aquello que está bajo su conexión de frecuencia, si son el miedo, y necesitan absorber energía dentro de esa frecuencia, ¿qué energía necesitarían crear? ¿Miedo tal vez? Sí, miedo, y tanto como sea posible. Veamos el mundo. ¿Qué supone la Segunda Guerra Mundial en cuanto al miedo, y otras cosas, la ansiedad y todo eso? Violencia, conflicto. Entonces, si miramos el mundo desde esa perspectiva, ciertamente podemos explicar por qué ocurren ciertas guerras y cuáles son sus consecuencias. Pero desde la óptica de la fuerza arcóntica, la guerra en sí misma es un fin. Planean un desarrollo ideal, por la forma en que manipulan la sociedad humana, pero la guerra es tan solo un fin en sí misma. Cuantos más conflictos bélicos ocurran, tanto individuales como colectivos, mayor es la energía que se crea. Veamos el reino animal. Veamos los reinos no humanos de esta realidad. Son campos de batalla. Todos sobreviven matando algo más. Todos están constantemente aterrados por el próximo peligro, y no creo que sea por coincidencia, sino más bien por diseño. Se alimentan de nosotros, porque todo es muy similar a los Borgs de la serie Viaje a las Estrellas, que por cierto, volaban en cubos negros, uno de los antiguos símbolos de Saturno. Así que la asimilación es absorber la conciencia humana en sí misma, al igual que los Borgs hablaban de asimilar personas en su mente colmena, conectando la conciencia humana, las mentes con la inteligencia artificial a través de la tecnología. ¿Y qué crea eso? Una mente colmena. Una asimilación.
Luego surge la pregunta: ¿qué es la inteligencia artificial? En su forma primitiva, es la fuerza arcóntica. Y nosotros, la raza humana, en nuestra insensatez intelectual, estamos construyendo un vehículo tecnológico para esa fuerza que no tiene forma terrenal, no solo para dominar nuestras mentes, sino también el mundo. Podemos ver cómo la inteligencia artificial está conquistando el planeta, y apenas acaba de comenzar. Este es otro tema sobre cómo la agenda transhumanista es la agenda arcóntica para asimilar a la raza humana en sí misma. El renacimiento de las creencias gnósticas está en marcha a nivel mundial. Esto ocurre ante el colapso de la mayoría de las instituciones antiguas. Quizás estos imperios fallidos de falsos sistemas de creencias pueden ser reemplazados por una filosofía a nivel mundial, que celebre el conocimiento y la curiosidad. Queridos cibernautas, ya en el contexto de nuestro modesto proyecto, vamos a afirmar lo que creemos nosotros y que aquí también se enseña en este video, pero que nosotros ya lo tomamos como una respuesta propia de nuestro proyecto mismo y de un servidor. Queridos cibernautas, finalmente, para acceder a través de la evolución a mayor conciencia, lo que tenemos que hacer es liberarnos de la dominación que padecemos. Y voy a dar la pista fundamental que sembramos en programas anteriores de este programa, que a partir de ahora es la última llamada. Queridos cibernautas, los representantes de estos arcontes o reptilianos que a través de los grises, por ejemplo, nos dominan y quieren seguir dominándonos, son el gran capital global y las tiranías, las dictaduras y en gran parte, lo he dicho aquí, las democracias también, queridos cibernautas. Las democracias para un servidor, y tengo muchos fundamentos para decirlo, no estoy diciendo para nada una locura, la democracia también pertenece al espectro, está dentro del contexto, vamos, de la dominación. ¿Cómo liberarnos? El primer paso es buscar a Jesús y a nuestro Padre Celestial dentro de nosotros mismos. Los esenios, por favor, David, los libros. Aquí tengo en mis manos, queridos cibernautas, unos libros de Editorial Sirio que hablan del Evangelio de los esenios. Está en 4 partes, queridos cibernautas. Los pueden adquirir a través de la red. Y este que me parece fundamental, Jesús el Esenio. ¿Era Jesús un esenio? Es una pregunta que deja abierta quien hizo este video que acabamos de ver. Pero aquí está la respuesta. Por supuesto que sí lo era. Pero no solamente Jesús, queridos cibernautas, sino Nuestra Señora María. Queridos cibernautas, la figura de la Virgen María, Nuestra Señora, la Madre de nuestro Salvador, pues es esenia. ¿Quién eran los esenios y los adoquitas? ¿Un pueblo rebelde? Sí. ¿Ante el Imperio Romano? Sí. Pero
solo porque eran libres, queridos cibernautas. Ellos eran un pueblo libre. Y he aquí algo con lo que voy a terminar el día de hoy, queridos cibernautas. Sobre todo, era una comunidad espiritual donde todos eran iguales. Totalmente, escuchen bien, queridos cibernautas, porque este es el culmen del mensaje del día de hoy de un servidor dentro de este modesto proyecto. El culmen es que eran una sociedad, sí, libre, igualitaria, pero autogestionaria. Autogestionaria, queridos hermanos. Todo el mundo sabía libremente, por elección interna, dentro de su libertad, escogían lo que querían. Unos eran artesanos, otros eran agricultores y otros eran los adoquitas, los líderes espirituales, queridos cibernautas, pero todos iguales, en armonía, en equilibrio con la naturaleza. Pero más allá de la naturaleza, con el universo, queridos hermanos. Fíjense qué hermoso, qué belleza. Y todavía más allá de nuestro universo, con el multiverso, que es lo que contempla nuestro Padre Celestial con infinito amor y misericordia, queridos cibernautas. Queridos cibernautas, iba a leer yo más, pero considero que ha sido bastante revelador lo que hemos comunicado para todos ustedes el día de hoy. Por lo tanto, nos vamos a ver el próximo sábado, si Dios quiere, con el libro secreto de Juan. Ahora sí, aquí en la última llamada que transmitimos desde neopoliticatv.org. Bendiciones. Hasta la próxima.